Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan por ahí. Buenas tardes, sí, escuchamos perfectamente. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la asignatura de gestión tecnológica. Hoy vamos a tener una sesión doble. Espero que disfruten de esta asignatura. Es una asignatura muy interesante eh, porque, como su propio nombre indica, la asignatura trata sobre la gestión tecnológica. Y ustedes pues están haciendo un máster en dirección y gestión tecnológica, con lo cual parece que esta asignatura está totalmente relacionada con el máster. Lo que van ustedes a aprender aquí, sinceramente, y por experiencia con otros alumnos de otros años, les va a ser de muchísima utilidad, tanto en sus trabajos como en futuras actividades profesionales que realicen. Tómense la asignatura desde un punto de vista práctico. Yo, por mi parte, voy a intentar hacerla lo más práctica posible, la asignatura. Hoy nos vamos a conocer un poquito, tanto por mi parte como por la suya. También vamos a ver cómo es la asignatura, cómo está repartida, cuáles son los temas que va a cubrir, cuál es el alcance de la asignatura. Vamos también a entrar en detalle en cómo estudiar. Es, desde mi punto de vista, una de las clases más importantes porque es la clase de presentación y ya les vamos a dar unas pistas de cómo afrontar la asignatura. La clase es doble y además de esta presentación inicial que vamos a tener de lo que es la asignatura, vamos a tener una revisión completa del tema 1. Uno de los temas de la asignatura también lo vamos a ver hoy, con lo cual no solamente vamos a ver en términos generales cómo funciona la asignatura, sino que también vamos a entrar al detalle de el primero de los temas. Bueno, a efectos logísticos es importante que ustedes tengan en cuenta que estas presentaciones que tienen ustedes aquí, que estoy compartiendo con ustedes ahora mismo, las tienen ya disponibles en el portal y es un resumen de la asignatura. Yo luego les haré una recomendación de cómo estudiarla, pero tengan en cuenta que estas slides, estas presentaciones que vemos en las clases, son un resumen de las ideas clave de la asignatura. Es lo más importante de la asignatura. También les vamos a explicar hoy pues, cómo está organizada la asignatura, la documentación, el portal y demás. Bueno, la asignatura somos dos profesores. Yo soy el profesor responsable de la asignatura, el que les va a impartir las clases. También tenemos a María Teresa Pérez Morales, que nos va a ayudar con los foros y la resolución de las actividades y la corrección de las mismas. En cualquier caso, yo les explicaré muy en detalle cómo realizar las actividades. Bueno, hoy vamos a ver dos presentaciones. Una inicial de cómo es la asignatura y otra más detallada del tema 1. En primer lugar, me voy a presentar para que ustedes me conozcan mejor a su profesor, la profesora María Teresa. Yo haré una introducción hoy, pero ella, si tiene disponibilidad, se incorporará en una de las clases que veamos las actividades. Yo, en cualquier caso, haré un resumen de su perfil hoy. Veremos cómo está estructurada la asignatura. Veremos el temario, que es lo que vamos a cubrir en esta asignatura. Veremos cómo son las actividades. Ya les anticipo, son actividades muy prácticas. De hecho, muchas de estas actividades, yo como responsable de dirección de trabajos fin de máster, las están haciendo los alumnos como parte de sus trabajos fin de máster. Lo cual se ve la practicidad de las mismas. Son muy prácticas. Y después, pues vamos a ver también cómo se evalúa la asignatura. Estos son los apartados que vamos a cubrir inicialmente, en la primera parte de la sesión. La segunda parte de la sesión la dedicaremos al tema 1.
Bueno, ahí tienen mi perfil académico. Mi perfil académico, no nos conocemos, entiendo que no les he dado previamente asignaturas o he trabajado con ustedes en trabajos fin de máster. En cualquier caso, mi formación comenzó con una licenciatura en Ciencias Físicas en la Universidad de Cantabria, en España. Después realicé varios posgrados de redes y telecomunicaciones. Hice un grado especialista en gestión de la administración pública, porque como verán ustedes después, pues he trabajado muchos años para la administración. Saqué un doctorado en informática en el año 2011. Me especialicé en seguridad, en el doctorado en informática y en gestión de configuración. Posteriormente, por razones profesionales, me especialicé un poquito más en economía, porque acabé trabajando para el secretario de Estado durante una temporada. Hice un grado máster en economía y logística y acabé en el 2016 con un doctorado en economía. Finalicé en el año 2016. Como ven, es un perfil muy amplio, pero que en realidad cubre gran parte, como veremos en la asignatura, de lo que es el campo de la auditoría y la seguridad. También he hecho el ejercicio de realizar bastantes certificaciones. Tengo unas 20. De las certificaciones vamos a hablar largo y tendido en la asignatura. Tenemos un tema solamente para hablar de certificaciones, y en concreto de la certificación CISA, que es la que mayor prestigio tiene en el mercado desde hace décadas. Ahí tienen casi todas las certificaciones en las que me he especializado, pues están relacionadas con seguridad, auditoría y gestión de proyectos y programas. Las tienen ustedes ahí y las veremos en uno de los temas, el tema 5. Con respecto a experiencia docente, bueno, pues en la actualidad soy el responsable de la asignatura de gestión tecnológica en la UNIR. También dirijo trabajos fin de máster y actividades que realizan los alumnos para la Agencia Espacial Europea, que es donde yo trabajo ahora mismo, pero colaboro también con otras universidades en la realización de cátedras, seminarios y eventos. Ahí tienen ustedes algunas de las universidades con las que colaboro, la Universidad Complutense de Madrid o el Centro Universitario ISEN. Y con la ISACA también estoy muy involucrado. De la ISACA hablaremos largo y tendido en la asignatura. Con respecto a la experiencia profesional, bueno, pues yo empecé trabajando en banca, sector bancario, un par de años. Sinceramente, no me gustó demasiado la experiencia. Hice un cambio bastante importante al sector aeronáutico. Estuve 3 años trabajando para el sector aeronáutico en grandes programas como Consorcio Eurofighter, responsable de las certificaciones de seguridad. Y después he estado muchos años en la administración pública, trabajando 3 años en el Ministerio de Defensa, 3 con el secretario de Estado de Defensa, trabajando para su gabinete, 3 años en el Cuerpo Nacional de Policía y 1 año en el Ministerio de Justicia. También he estado experiencia internacional posteriormente en la OTAN como responsable de los proyectos de mayor presupuesto en ciberseguridad. Era el auditor principal de la OTAN en estos proyectos. Y llevo ya más de 7 años en la Agencia Espacial Europea con el mismo rol, que ahora les explicaré, y del que hablaremos también largo y tendido a lo largo de la asignatura, porque está muy relacionado con la asignatura que tenemos entre manos. Soy funcionario de la Agencia Espacial Europea, como les he comentado. Soy el responsable de las auditorías de seguridad que realiza la Dirección de Navegación. Mi línea de reporte son los comités nacionales de seguridad de los países miembros, también la Comisión Europea y el más alto nivel, la dirección en este caso de navegación de la Agencia Espacial Europea. Mi responsabilidad ahora mismo cubre proyectos y programas por alcance de más de 1 billón de euros anuales de presupuesto, con cientos de millones de euros que invertimos en ciberseguridad y en auditorías. Bueno, pues ese es un poquito mi perfil. Ahí tenéis un poco donde me ubico. En realidad, yo estoy viajando por el mundo. Hoy me cogéis aquí en los Países Bajos, casualmente, porque realmente estoy continuamente viajando por todo el mundo. Y bueno, la sede central de mi oficina está ahí en el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial, que es el mayor centro de la Agencia Espacial Europea, desde donde se dirigen todos los proyectos y casi todas las oficinas de programas de la Agencia Espacial Europea, que está distribuida pues, por todo el mundo. Bueno, pues eso es un poquito mi perfil.
La profesora que tenemos de María Teresa, colaboradora en esta asignatura, que nos va a ayudar con todo el tema de las prácticas, los foros y demás, pues ella también tiene muchísima experiencia, es muy senior, con un doctorado también en administración y con una maestría en ciencias informáticas. Tiene también la certificación CISA y tiene muchísima experiencia, pues, tanto a nivel docente, como podéis ver aquí, en varias universidades que ha colaborado, como a nivel de empresas. Ya tiene muchísima experiencia en auditoría de empresas, con lo cual pues nos va a servir muy bien para daros ese asesoramiento y esa revisión de los trabajos que vais a realizar. Y por supuesto, pues estar atenta a todo el tema de dudas y demás que tengáis a lo largo de la asignatura. Bueno, ¿cómo es esta asignatura? Bueno, esta asignatura es súper interesante. Es súper interesante. Tiene 9 temas. Tiene 9 temas. Es una asignatura que sí o sí vais a usar en vuestra actividad profesional, obligatoriamente, con independencia del rol que tengáis. Hoy vamos a conocernos un poco más y ver a ver qué rol tenéis y qué es lo que hacéis y demás. Yo tengo preparadas unas encuestas que veremos luego para conoceros un poquito más y adaptar las clases un poquito más, pues, a lo que es el perfil de la clase que tenemos en cuanto a alumnos. Tenemos 9 temas, haremos unas sesiones presenciales de refuerzo de algunos temas. Veremos el examen, veremos muchas preguntas de examen. Luego hablaremos del examen, pero en esta asignatura el examen no va a ser una sorpresa. No vais a ir al examen y decir, ¿y esto qué es? Eso no va a pasar. Vais a ver que el examen es lo que hemos visto en clase y vais a practicar largo y tendido antes de ir al examen. Vamos a dar pues una serie de clases magistrales, vamos a revisar todos los temas, lógicamente, y las actividades que vamos a hacer. Tenemos un chat para dudas puntuales que podéis usar ahí a lo largo de las clases. Tenemos el foro de preguntas al profesor y cuestiones que no son de la asignatura específica, que son sobre exámenes, sobre matriculación y demás, pues eso siempre a través del mentor o tutor que os acompaña a cada uno de ustedes. Vamos a hacer 3 actividades grupales. Vamos a hacer 3 actividades grupales. ¿Por qué son grupales? Por 3 razones. La primera, por una cuestión de alcance. Actividades individuales en esta asignatura, al menos, en otras también, pero en esta en concreto, tiene un alcance demasiado pequeño. Una persona individual no puede hacer gran cosa. Entonces, aquí trabajamos con grupos que realmente pueden hacer una actividad potente, algo ya más profesional. La segunda razón es que, bueno, ustedes se tienen que acostumbrar a trabajar en equipo. Lógicamente, en sus empresas hay hoy día muy pocas cosas que puede hacer uno solitario. En realidad, al final, uno trabaja en equipo y es importante ese componente de trabajo en equipo. Y luego, en tercer lugar, porque es muy importante la parte organizativa. Especializarse, ser eficiente a la hora de hacer actividades, tener una buena organización. Eso es muy importante, y veremos que en esta asignatura, pues, es fundamental. Y luego tendremos un examen final que, como les digo, pues les explicaré largo y tendido cómo es el examen. Como les digo, no será ninguna sorpresa y practicaremos mucho en clase del examen. ¿Cómo es el temario? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta asignatura? Bueno, esta asignatura es bastante amplia, porque cubre muchas cosas. Sin embargo, no es una asignatura de detalle. Aquí no hay que conocer los detalles de las cosas, hay que entenderlas. Hay que entenderlas y hay que entender los conceptos básicos que rodean a la gestión tecnológica. Pero vamos a cubrir muchas cosas. Vamos a cubrir la auditoría informática, vamos a cubrir los sistemas de control en las organizaciones, vamos a cubrir cómo se realiza una auditoría en detalle, paso por paso. O sea que los alumnos que salgan de esta asignatura van a saber hacer una auditoría, al menos es uno de mis objetivos, ustedes sepan hacer una auditoría. Vamos a ver cómo se gestiona el gobierno en las organizaciones, de acuerdo al framework COVID. También veremos la continuidad de negocio en ese tema, que es un tema capital. Vamos a hablar sobre certificaciones profesionales,
con especial hincapié en la certificación CISA, que lleva ya pues 50 años en el mercado y se ha consolidado como la certificación de mayor prestigio en el mundo de la auditoría y la seguridad. Vamos a hablar sobre gestión de riesgos, que es algo transversal a toda la asignatura. Vamos a gestionar riesgos, gestionar riesgos, gestionar riesgos. Van a hacer ustedes muchas actividades relacionadas con un peso muy grande en la gestión de riesgos. O sea que ustedes van a salir de esta asignatura sabiendo gestionar los riesgos, su organización. Vamos a ver cómo se gestiona la calidad tecnológica, que es también otro aspecto fundamental. Vamos a ver cómo se gestiona la seguridad de las empresas con la ISO 27000 y vamos a ver cómo se analiza la madurez de las empresas. Son muchas cosas, son muchas cosas. Pero son cosas que indirectamente o directamente les afectan en su trabajo diario. De ahí la practicidad de esta asignatura. Disculpe que me he vuelto para atrás. Bueno, en realidad, esta asignatura cubre 3 bloques. Uno, los sistemas de control y auditoría, que son los 3 primeros temas. Con eso ustedes básicamente lo que van a aprender es implantar un sistema de control en sus organizaciones, entender cómo funciona y auditarlo. Eso es lo que van a ustedes aprender en el primer bloque. En el segundo bloque de la asignatura, lo que ustedes van a aprender es a implantar los sistemas de gestión y de gobierno en sus organizaciones. Y eso cubre sistemas de gestión muy variados. La gestión de continuidad de negocio, la ISO 22301. La gestión de seguridad de la información, la ISO 27, la serie ISO 27. La gestión de la calidad, la serie ISO 9000. La gestión de riesgos, la serie ISO 31000. Y el gobierno, que es el marco COM. Y también ustedes van a ser capaces de analizar la madurez de las empresas. Y para eso, pues vamos a ver el modelo de madurez de COVID para la parte de gobierno y los 3 modelos que hay del modelo CMMI para adquisición de sistemas, para el desarrollo de sistemas y para la gestión de servicios. Todo eso es lo que vamos a ver en la asignatura. Ahora vamos a ir tema por tema viendo los detalles de lo que vamos a ver en cada uno de los temas. En el tema 1 vamos a ver qué es la auditoría informática. Y lo vamos a ver hoy, este tema. Vamos a ver qué rol tienen las organizaciones la auditoría, qué definición tiene la auditoría. Vamos a ver muchas definiciones. Esta no es una asignatura que se tengan ustedes que aprender de memoria, definiciones, ni mucho menos, no aporta nada. Sin embargo, vamos a analizar esas definiciones para que ustedes entiendan bien el concepto, entiendan bien lo que es una auditoría y lo que no es una auditoría. Vamos a ver las funciones de una auditoría y los objetivos que tiene una auditoría y vamos a ver cómo es ese perfil que va a llevar a cabo esa auditoría. O sea, un auditor. ¿Qué es un auditor? Y qué no es un auditor, porque muchas veces yo, por ejemplo, nosotros en nuestro departamento, en el departamento que yo dirijo, que bueno, ya les contaré pues muchas anécdotas y cómo funcionamos a lo largo de la asignatura, pero muchas veces pues, nos encontramos con empresas que en realidad está haciendo una auditoría a alguien que no es un auditor, mucho menos. Y entonces, pues al final sale por lo que sale. Veremos lo que es un auditor en detalle en este tema, de forma formal. Bueno, pues todo eso es lo que cubre el tema 1. ¿Qué vamos a ver en el tema 2? Bueno, pues en el tema 2 vamos a ver el concepto de control. ¿Qué es el control? ¿Qué es el control interno? ¿Cómo se clasifican los controles en las empresas? Casi todas las empresas tienen organizados los controles de una manera muy similar. Pues veremos cómo se clasifican esos controles y qué tipos de controles hay. Veremos los controles que son más generales y los controles que están relacionados con las aplicaciones, la tecnología. Y veremos también en ese tema cómo implantar un sistema de control en su organización, cómo los implantan las empresas, cómo deberían de implantarlos, porque nosotros en realidad cuando hacemos una auditoría de una empresa, como ya les digo, nosotros pues, coordinamos 100, 200 auditorías al año,
por todo el mundo, en realidad nos damos cuenta que muchas veces las empresas no han seguido los pasos para implantar un sistema de control. Lo han implantado, pero no han seguido los pasos que deberían. Veremos cuáles son los pasos que hay que llevar a cabo para implantar correctamente un sistema de control. Esa es la parte más importante del tema 2. ¿Qué vamos a ver en el tema 3? Bueno, pues una vez ustedes ya han entendido relacionados con la auditoría, y también ustedes han visto cómo funcionan los sistemas de control, les vamos a explicar en el tema 3 cómo llevar a cabo una. Para ello veremos que lo primero que hay que hacer es el plan con un análisis de riesgos, y para eso vamos a ver las 3 metodologías que hay de evaluación de riesgos en detalle, de las cuales, por cierto, van ustedes a hacer las actividades. Luego, ese es un tema que van a profundizar mucho. Después vamos a ver cómo es el proceso de la auditoría en detalle y las 3 fases principales, que son la planificación de la auditoría, todos y cada uno de los pasos que hay que dar para planificar una auditoría, la ejecución de la auditoría, herramientas, procesos, técnicas para realizar esa auditoría, y la redacción del informe final de la auditoría. Veremos ejemplos, veremos cuál es la estructura que debe tener un informe de auditoría. O sea que, como ya les he dicho, ustedes tienen que salir de aquí, de esta asignatura, sobre todo una vez visto ya los 3 primeros temas, sabiendo hacer un buen informe de auditoría y realizando correctamente una auditoría. En el tema 4 vamos a ver 2 cosas distintas. Vamos a ver, por un lado, el gobierno, vamos a ver la ISO 38500 y el marco COVID. Es importante que ustedes tengan en cuenta en la gestión tecnológica que hay conceptos que difieren unos con otros y no mezclen ustedes los conceptos. Una cosa es un método, otra cosa es una norma, otra cosa es un estándar internacional, otra cosa es una ley, otra cosa es una metodología, otra cosa es un marco de trabajo. Son cosas distintas. En esta asignatura vamos a profundizar sobre algunos marcos de trabajo, vamos a profundizar sobre algunos estándares internacionales y vamos a profundizar sobre algunas metodologías, pero son cosas distintas. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, pues la continuidad de negocio y la recuperación de desastres, que es un tema capital para la gestión tecnológica, la ISO 22301. Vamos a ver el marco COVID. El marco COVID es algo bastante complejo, probablemente es lo más complejo que vemos en esta asignatura. En cualquier caso, ustedes, después de dar esta asignatura, van a entender cómo funciona COVID, que a mí es lo que más me preocupa, que ustedes salgan de aquí, de esta asignatura, sabiendo cómo funciona COVID y siendo capaces de poner en marcha un gobierno en su organización siguiendo las directrices COVID. Eso es lo importante. Veremos los principios de COVID y la madurez y los modelos de capacidad de COVID también. Haremos una presentación de lo veremos en el tema 4. O sea que el tema 4 tiene 2 áreas, la parte de gobierno, como ya les he dicho, y la parte de seguridad, continuidad de negocio y recuperación de desastres. La parte de seguridad la veremos en el tema 8. Una vez ya ustedes saben cómo es una auditoría, cómo implantar un sistema de control en sus organizaciones, cómo llevar a cabo una auditoría, cómo llevar a cabo un sistema de gestión de continuidad de negocio, cómo implantar un gobierno en su organización, vamos a hablar de certificaciones. Y vamos a hablar de la certificación CISA. ¿Por qué CISA? Porque CISA es la certificación, como veremos en detalle en el tema 5, más antigua de TI, con mayor experiencia e historia en el mercado. Como veremos, lleva más de 30 años en el mercado, tiene un prestigio enorme, internacional, y ustedes en este máster van a cubrir todas y cada una de las partes de esa certificación, con lo cual yo siempre
recomiendo a todos los alumnos pues que hagan el ejercicio después de hacer el máster de sacarse esa certificación. Merece la pena. Muchos de ellos me consta que lo han hecho. ¿Vamos a cubrir todo CISA con esta asignatura? No. Ustedes dan otros apartados en el máster de otras asignaturas que les complementa lo que vemos aquí. Pero sí que es cierto que en esta asignatura vamos a ver una gran parte de la certificación CISA, que incluye la auditoría, el gobierno, que eso lo vamos a ver en detalle, y la protección de activos de información. Lo que es la adquisición, el desarrollo de software y la gestión de servicios lo tienen ustedes en otras asignaturas. Por lo cual, como les digo, complementa muy bien el máster, la realización de esa certificación. Después vamos a hablar de gestión de riesgos. En realidad, la gestión de riesgos vamos a hablar en todos y cada uno de los temas. Lo que ocurre es que en el tema, cuando introduzcamos el tema de auditoría, veremos qué metodologías hay de gestión de riesgos. Y veremos que hay una avanzada, que es más compleja, que es parte de la ISO 31000, que veremos en detalle en el tema 6. Es algo transversal. ¿Por qué? Porque para hacer una auditoría tenéis que hacer una evaluación de riesgos. Para poner en marcha un sistema de control tenéis que hacer una evaluación de riesgos. Para poner en marcha un sistema de gestión de continuidad de negocio tenéis que hacer una gestión de riesgos. Para poner en marcha un gobierno tenéis que hacer una gestión de riesgos. Para poner en marcha un sistema de gestión de calidad tenéis que hacer una gestión de riesgos. Para poner en marcha un sistema de gestión de seguridad de información también tenéis que hacer una gestión de riesgos. Con lo cual, todas las actividades que vemos en esta asignatura, sin la gestión de riesgos, no se pueden llevar a cabo. Por eso le dedicamos un tema específico, donde vemos cuáles son los fundamentos de la gestión de riesgos, metodologías más en detalle, cómo es el proceso y cómo se tratan los riesgos. Eso es lo que vamos a ver en el tema 6. En el tema 7 vamos a continuar con los sistemas de gestión. Vamos a ver el sistema de gestión de calidad. En el sistema de gestión de calidad vamos a ver dos cosas. La norma ISO 9001, 2015, y el modelo FQM, que va un poquito más allá de la ISO 9001. Y vamos a ver cómo se implanta pues, este sistema, que es el sistema por el que, como veremos en detalle, empiezan todas las organizaciones. Todas las organizaciones empiezan por implantar un sistema basado en la calidad. Y después van incorporando el resto de sistemas. Continuidad de negocio, seguridad de información, gobierno, etcétera, etcétera. Pero el 90% de las empresas comienzan por el sistema de gestión de calidad, que es el más sencillo de implantar. Después veremos un sistema más técnico, más complejo, que es el sistema de gestión de seguridad de información y la ISO 27000. Veremos las dos versiones que hay, qué diferencias hay, son muy parecidas y lo más importante, cómo implantar un sistema de gestión de seguridad de información en una organización. Esa es la parte más importante del tema. Con lo cual, hasta el tema 8 ya ustedes deberían de saber implantar un sistema de control, implantar un sistema de gestión de continuidad, implantar un sistema de gestión de calidad, implantar un sistema de gestión de seguridad de la información, implantar un sistema de gobierno, hacer una auditoría, implantar un sistema de gestión de riesgos. Todo eso, que suena así muy rápido, es lo que vamos a aprender en esta asignatura, en los dos primeros bloques, hasta el tema 8. Después, en el tema 9, vale, yo he implantado todos estos sistemas, pero ¿y ahora qué? ¿Y qué pasa si yo tengo una empresa que se dedica al desarrollo de software, por ejemplo, o que proporciona servicios de gestión TI? Vale, yo puedo implantar un sistema de gestión, pero ¿eso significa que yo sea más o menos maduro? Pues no necesariamente. Para eso explicaremos el modelo CMMI en detalle y todos los conceptos relacionados con el modelo CMMI y los tres modelos que existen. Sobre todo, haremos hincapié en el de desarrollo y el de servicios. Y ese es el tema 9. Bueno, pues todo esto, nada más y nada menos, que es lo que vamos a ver en esta asignatura. Actividades. ¿Qué actividades vamos a hacer? Como ya les he dicho, son actividades de tipo grupal. Las van a hacer ustedes en grupo. Hay tres actividades. Hay una evaluación de riesgo simplificada. ¿Por qué? Porque, como ya les he dicho, sin la evaluación de riesgos no van a poder hacer
prácticamente nada de lo que vemos en esta asignatura, con lo cual lo primero que tienen que ustedes conocer es cómo hacer una evaluación de riesgos simple, simplificada. Lo siguiente es la parte de gobierno, que es muy importante, la asignatura. Entonces, a ustedes se les va a poner un caso y van ustedes que hacer de un perfil gestor, comité de dirección, consejo de administración de la empresa y poner en marcha un modelo de gobierno. Y la actividad número 3, vamos a hacer un proyecto más técnico, más detallado de gestión de riesgos avanzado, que me lo piden todos los estándares internacionales. Bueno, pues esas son parte de las actividades continuas. También tienen ustedes otra parte de la actividad continua, que es la realización de test. La realización de test. ¿Cómo se estudia esta asignatura? Bueno, yo siempre doy la misma recomendación el primer día de clase. Luego pues, hay algunos alumnos que la siguen y otros que no. Pero yo insisto, esta es mi recomendación para la asignatura. Mi recomendación para la asignatura es asistir a las clases, o si no se puede asistir, por supuesto, visualizar las clases. En las slides están las ideas clave de la asignatura, resumidas. Luego esa es la parte que hay que saberse. Leerse el temario para entender mejor esas ideas clave, con más ejemplos, más referencias y demás, y les permite también profundizar en los temas y hacer los tests. Cada tema tiene un test y es muy importante hacer los tests porque les va practicando el tema de los tests, que va a ser muy importante de cara al examen. Esa es la recomendación general para estudiar esta asignatura. ¿Cómo se evalúa la asignatura? Bueno, pues aquí en la UNIR tenemos en realidad una forma homogénea de evaluar casi todas las asignaturas, que es, tenemos una parte de evaluación continua y un examen. Ya les digo que el examen son preguntas de tipo test y vamos a hacer test para aburrirnos de la asignatura. Con lo cual, como ya les he dicho, cuando vayan el día del examen, pues no les va a resultar ninguna sorpresa el examen. Son preguntas de tipo test porque todas las certificaciones internacionales que vamos a mencionar en esta asignatura, los exámenes también son de tipo test. La evaluación continua es la otra parte, que representa un 40%. Ahí pues tienen ustedes una puntuación de cada uno de los test que realizan y de las actividades, que está ponderada. Al final, como les digo, aquí tienen ustedes la distribución. En convocatoria ordinaria, el 40% de la nota es la evaluación continua y el 60% es el examen. En extraordinaria también. En extraordinaria, y ojalá ninguno de ustedes tenga que ir a extraordinaria y aprueben todo en ordinaria, eso espero, se les guarda la nota de la evaluación continua. Bueno, esta es una forma bastante general y transversal de evaluar las asignaturas aquí en la UNIR. Otro aspecto que es muy importante, si ustedes van a utilizar bibliografía en sus actividades, hay que seguir la norma APA. Váyanse familiarizando con ella porque lo van a usar en todas las asignaturas, no solamente en esta, y sobre todo de cara al trabajo fin de máster. Cara al trabajo fin de máster es un tema capital, el tema de la bibliografía. De hecho, vale el 10% de la nota, la bibliografía. Y tienen que seguir la normativa APA. O sea que es bueno que se familiaricen con ella desde el principio. Bueno, yo ya me he presentado y he presentado la asignatura. Ahora lo que les voy a pedir es que pues ustedes se presenten. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es algo bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es una encuesta. Yo les voy a explicar esa encuesta, cómo funciona, cuál es el objetivo de esa encuesta. Lo que realmente para mí es importante tener en cuenta. Bueno, pues aquí les pregunto una serie de cuestiones. Primero, conocer su perfil. O sea, ustedes es un perfil sin experiencia en el mundo TI, es un perfil que se consideran junior, o sea, 5 años de experiencia o menos, ¿no? O un perfil que se considera pues senior, con mayor experiencia. Eso simplemente pues para saber qué perfil tienen general. Eso es un tema general. Ya pueden ir contestando, porque yo voy a ir viendo aquí en tiempo real pues, los resultados.
La segunda pregunta es, ¿para qué están ustedes estudiando el máster? Ustedes dirán, bueno, es que yo lo que quiero es progresar en mi organización. Estoy muy contento en mi empresa y tal, y lo que quiero es progresar y tal, y bueno, pues un máster en gestión tecnológica y dirección pues me va a venir fenomenal y tal. Yo lo que quiero es tener más oportunidades laborales, porque bueno, esta asignatura o este máster pues me puede abrir otras puertas y otras oportunidades. No, yo prefiero a ver, muchos de ustedes tendrán muchas opciones, pero yo lo que quiero es que seleccionen la que es más acorde a su principal objetivo. Es ampliar mis conocimientos y consolidar la posición actual que tengo en la empresa. Y otros lo que quieren es no. Yo, más que la parte de conocimientos y tener más oportunidades, lo que quiero es mejorar mi trabajo, porque mi trabajo está relacionado de alguna manera con algunas de las asignaturas o con esta asignatura específica y lo que quiero es mejorar mi trabajo. Otra pregunta está relacionada con si ustedes realmente tienen experiencia en control o en auditoría. No tengo ninguna experiencia en control y auditoría, tengo de 1 a 5 años de experiencia en auditoría, tengo más de 5 años de experiencia en auditoría o no tengo experiencia en auditorías, pero las he sufrido, porque muchas veces lo que pasa es que tú, si tienes un rol de jefe de proyecto, de jefe de equipo, etcétera, pues no haces auditorías, pero te hacen muchas. Con lo cual, no las has hecho, pero sí las has sufrido, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo de la connotación negativa pues no tiene por qué ser, pero en principio siempre se percibe como los sufridores, ¿no? Los que sufren la auditoría. Bueno, y después la última pregunta tiene un aspecto más de realmente cuál es el tipo de trabajo que realizan ustedes ahora. Si no trabajo actualmente, pues no trabajo actualmente. Mi perfil es más de control, o sea, yo estoy en un departamento de control, le hace de finanzas, control de proyectos, control de costes, control de calidad, más en control, más de gestión o más operativo. Yo estoy pues, desarrollando software o dando servicios o más operativo. Bueno, pues vayan contestando esas preguntas y de esa manera pues vemos un poquito, pues nos acercamos más al perfil de alumnos que tenemos en este grupo. Esto me sirve a mí para preparar un poquito más en detalle los ejemplos que vemos durante las clases, porque si ustedes me dicen que tienen más de 15 años de experiencia en auditoría, pues bueno, pues tampoco hay que entrar en mucho detalle, ¿no? Pero si me dicen que ustedes no tienen ninguna experiencia en control o en auditoría, pues habrá que dedicarle un poquito más de tiempo y especificar más ejemplos y demás en esa parte de auditoría y control. Bueno, pues vamos a ver cómo va la cosa. Por lo que veo, ustedes ya han contestado gran parte de los alumnos que están hoy en la clase, con lo cual vamos a dar un pelín más de tiempo para que se complete, pero veo que hay un gran porcentaje de alumnos que ya han contestado. Con lo cual, bueno, pues vamos a analizar un poquito lo que es su perfil y demás. Bueno, pues ustedes no ven los resultados, pero yo sí. Entonces, lo que tenemos aquí es una gran mayoría de alumnos que se consideran que son un perfil, pero junior. La gran mayoría de los alumnos pues se consideran un perfil, tienen experiencia, pero es un perfil junior. Y hay gente que no tiene experiencia, muy pocos, pero hay gente que no tiene experiencia, con lo cual hay que tener en cuenta que hay que ver esos conceptos que podemos dar por hecho, hay que verlos. Bien, eso con respecto al perfil que tenemos. Después, con respecto a sus inquietudes, sus preocupaciones, sus objetivos para hacer este máster, la mayor parte de los alumnos ha contestado que ampliar conocimientos y consolidar mi posición. Entonces, le vamos a dar pues, mucha importancia, aunque hablaremos de cómo está el mercado, de qué te ofrece el mercado, cómo están los países, qué es lo que se busca y demás, el tema de gestión tecnológica. Pero pues vamos a profundizar más, por supuesto, en la parte de conocimientos y ayudarles a ustedes pues, a poner en marcha sus sistemas para consolidar su posición. Bien. En cuanto a experiencia y control de auditoría, lo que vemos aquí es que la mayoría, el
80% de los alumnos no tiene experiencia ni en control ni en auditoría. Son los primeros temas, con lo cual vamos a entrar en profundidad. Hay algunos que no tienen experiencia, pero sí las han sufrido. Y con experiencia hay muy poco, solamente un 8%. Bien, es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a trabajo, pues veo que hay un balance. Casi la mitad de los alumnos hace gestión, lo cual no es de extrañar porque ustedes están haciendo un máster en dirección y gestión tecnológica, con lo cual tiene sentido que estén haciendo gestión y que quieran mejorar su posición y mejorar su trabajo. O sea que las respuestas son coherentes, tienen todo el sentido. Tenemos un grupo que no tiene mucha experiencia, pero que trabaja principalmente en gestión y que lo que quiere es mejorar su trabajo y ampliar sus conocimientos. Ese es el resumen de esta encuesta. Bueno, aquí lo ven ustedes, estoy compartiéndolos y aquí ven ustedes pues lo que les he venido comentando. Al final, lo importante es que nos conozcamos un poquito más y saber pues cómo es el grupo. Y así, pues muchas gracias por la participación, pues nos hemos conocido más en detalle. Bueno, si hay alguna duda y demás, pues a través del chat. Bueno, con esto hemos concluido lo que es la presentación de la asignatura. Ahora, esta segunda parte, estos primeros 45 minutos. Ahora tenemos otra segunda parte de la asignatura que ya nos metemos de lleno en el tema 1, en el tema de auditoría informática. En resumen, les he explicado cómo estudiar esta asignatura. Todas las ideas clave están en las slides. Las slides están puestas en el portal, en el apartado de documentación. Leerse las slides, aprenderse bien, ver las clases. Si quieren profundizar un poco más, leerse el temario y las referencias asociadas y hacer los test. Y, por supuesto, eso con respecto a la preparación del examen y, por supuesto, realizar la evaluación continua, las actividades que tienen que realizar. Tienen que consultar las fechas en el portal. Por cierto, no esperen al último momento para entregar la actividad. Yo sé que muchos de los alumnos esperan al último día a las 11:30 de la noche para entregar la actividad. No hagan eso. Trabajen con una tolerancia. Si tienen que entregarlo ustedes el día 11 de noviembre, el 11 de diciembre, perdón, pues, hombre, envíenlo un día antes. Y no esperen siempre a última hora, sobre todo en grupos grandes, que uno pues al final está pendiente de que Juanito, Pepito, pues envíe y queda una hora para entregar la actividad y todavía no lo han entregado. Organizarse bien y ser efectivos. En cualquier caso, yo les voy a dar muy mascadas las actividades. Les voy a decir específicamente lo que se espera de ustedes, cómo estructurar el trabajo, cuáles son los pasos que hay que dar para la actividad y demás. Vamos a explicar en una clase todas las actividades. Vamos a dedicar una clase específica por cada una de las actividades. O sea que vamos a profundizar mucho en esas actividades. No van a ser una sorpresa. Bueno, pues con esto les he presentado la asignatura. Una asignatura, como han visto, muy interesante, que trata muchos temas y que al final, de manera directa o indirecta, la van a utilizar sí o sí. Y más viendo el perfil que tienen ustedes de gestión tecnológica. Para ustedes les va a servir muchísimo cómo implantar todos los sistemas de gestión, cómo implantar un sistema de gobierno, cómo implantar un sistema de control de riesgos. Y también saber cómo se hace una auditoría, porque aunque ustedes no la realicen, se la realizarán. Tienen que saber cómo se realiza en detalle una auditoría. Bueno, nos pregunta Alejandra, nos dice, es una pregunta un pelín larga, pero nos dice, perdón, la de Lina, nos dice Alejandra, hola, muy buenas, una consulta. ¿Podría, por favor, indicarme cómo sabemos cuál es equipo? Sí, es una buena pregunta, Alejandra. El equipo, reciben ustedes un correo electrónico con los equipos que están asociados. Para todo el tema de equipos, como es un tema transversal a las asignaturas, pónganse en contacto con el mentor o tutor, si tienen dudas, pero todavía no han enviado, que yo sepa, los grupos. Pero en cuanto los envíen, pues si tienen algún problema y no les ha llegado, porque a veces pasa que alguna persona se queda fuera de los grupos, me lo comentan en la clase o lo ponen en el foro. Pero todavía no han mandado los grupos. Bueno,
Nos dice Lina, yo soy de Cali, Colombia, y trabajo en el sector público, en el departamento administrativo, etc. Según su experiencia en el sector público, tengo consultas y estos conocimientos son de total aplicabilidad. Totalmente, porque yo he pasado muchísimos años en el sector público. De hecho, nosotros auditamos entidades públicas, no solamente empresas, y implantan pues, todos estos sistemas que vemos aquí. Todos. Entonces, tanto el área pública como el área privada implantan este tipo de sistemas. En realidad no hay diferencia en ese sentido entre entidades públicas y privadas. De nada, Lina. Es una pregunta interesante. El sector público, veremos algunos ejemplos. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema 1, el tema de auditoría informática. Aquí lo importante, ya les he insistido, es que entiendan las cosas, que entiendan los conceptos. No aprenderse de memoria definiciones y demás. Eso no. Bueno, vamos a ver una serie de conceptos de auditoría informática para entender bien el concepto. No es un concepto sencillo de entender a priori. ¿Qué características tiene? ¿Qué son las evidencias? Las evidencias es un tema importante en la auditoría, y no solo en la auditoría, sino en algunos sistemas de gestión, como la ISO 9000, que veremos. ¿Cuáles son las funciones y objetivos y qué es un auditor? Esa persona que lleva a cabo la auditoría, ¿qué es? ¿Qué perfil tiene? Los objetivos de este tema es que ustedes vean la importancia que tiene una auditoría, qué es lo que realiza, cuáles son sus objetivos y cómo es esa persona que lo lleva a cabo, o ese conjunto de personas. Bueno, pues vamos a empezar con una serie de conceptos. Aquí hay una serie de conceptos. Es importante, ustedes han dicho que la mayor parte de ustedes son perfil junior. Hay gente que no tiene experiencia, hay poca gente que no tiene experiencia en tecnología, pero estos conceptos que parecen sencillos de entender, luego en la práctica, por mi experiencia de muchos años haciendo auditorías, en realidad no se entienden bien. Por eso hay que verlos aquí, porque hay que entenderlos bien. Cuando hablamos de sistema, hablamos de muchas cosas. No hablamos de software y de hardware solo, no. Un sistema son personas que lo usan, lo utilizan, lo desarrollan, lo mantienen, implantan. Un sistema es software. Es una componente muy importante de los sistemas de información, el software. También es hardware. También es información, datos. Y también son procesos que se utilizan para desarrollar, mantener y operar ese sistema. Luego, un sistema es todo eso. Y cuando hablamos de auditar un sistema o de gestionar un sistema, hablamos de gestionar todo eso. Eso es importante, tenerlo claro. Y cuando se audita un sistema, estamos auditando todo eso. No solamente el software o solamente el hardware. Estamos auditando todo. Eso es el primer concepto que hay que tener claro en auditoría. Otro concepto que hay que tener claro es el de activo de información. ¿Qué es un activo? ¿Qué es un activo? Bueno, pues algo que tiene valor para la organización, algo que tiene valor. Entonces, cada organización decide qué es lo que añade valor a su organización y eso lo considera un activo. Pero claro, activos hay de muchos tipos. Hay datos, cualquier tipo, en cualquier formato, que se generan, recogen, gestionan, transmiten, destruyen. Eso es un activo de información, los datos. Otro activo de información son las aplicaciones software que yo utilizo. Un RP, un CRM, un sistema de gestión de usuarios. Todas las aplicaciones software que yo utilizo para gestionar esa información. La tecnología también es un activo. Para dar soporte a esa información y a esas aplicaciones necesito servidores, PCs, teléfonos, routers, cables, etcétera, etcétera. Necesito tecnología. Otro activo son las personas, pero no solamente la propia plantilla de la organización, el personal contratado, el subcontratado, los clientes, los usuarios. Todas las personas que tengan acceso de una manera u otra a los activos de la organización. Luego aquí ya vamos viendo más el alcance de lo que significa una auditoría de sistemas. Significa todo eso. Pero es que hay más todavía. Es que tenemos servicios o procesos, tanto los internos, recursos humanos, finanzas, calidad, etcétera, como los externos. Por ejemplo,
la parte de ventas, comercial, servicio al cliente. Todos esos servicios y procesos son activos de mi organización. Pero vamos más allá, también las instalaciones donde se alojan esos sistemas, oficinas, edificios, vehículos. Cuando auditamos tenemos que tener en cuenta todo eso. Y luego hay equipamiento. Por ejemplo, pues equipos de climatización, destrucción de datos, un extintor de incendios. Necesito otros componentes auxiliares que me dan soporte. Bueno, pues como vemos, activos de información hay muchos en una organización y que tengo que tenerlo en cuenta todos para analizar un sistema. Todos. ¿Qué es lo que busca una auditoría? Bueno, pues busca que esos activos que hemos visto antes estén protegidos. Eso es lo que busca una auditoría, ver si están protegidos de forma eficaz y eficiente. Vamos a ver muchos ejemplos, pero yo tengo que protegerme sobre, y aquí tengo ejemplos, estos son ejemplos, la propiedad de esa información, quién es el propietario de esa información, la integridad, que esa información no se modifique si yo no quiero, la confidencialidad, que esa información solo la vea a quien yo le otorgo esa capacidad de ver esa información y que esa información esté disponible, por ejemplo. Todos esos asuntos se van a ver en una auditoría y más cosas, como veremos más adelante. Pero la auditoría busca la evaluación de todos esos aspectos relacionados con la protección de esos activos. Yo lo que tengo que hacer, esos activos, es, como organizaciones, protegerlos. Claro, ¿qué es lo que hacen las organizaciones? Esto vamos a entrar muy en detalle en los siguientes temas, pero ¿cómo protegen esos activos las organizaciones? De forma general. Bueno, pues las organizaciones lo que hacen es un plan de sistemas, un plan de TIC, un plan estratégico. Hacen un plan de implementación de todos esos sistemas. También implantan una serie de controles. Veremos en el tema 2 qué controles son, cómo están organizados, qué tipos hay y demás. Implantan un sistema de control, con un montón de controles. ¿Qué más hacen las organizaciones? Bueno, pues describen una serie de procedimientos que explican cómo usar esos sistemas. Es otro aspecto que las organizaciones ponen en marcha. ¿Qué más hacen las organizaciones? Bueno, pues fijarse en estándares internacionales, que aquí veremos muchos, que aplican a esos sistemas de información. Y después, las organizaciones implantan sistemas de seguridad para proteger esos activos, de aspectos como la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad. Todo esto es lo que montan las empresas para proteger esos activos. Y de esto vamos a hablar en detalle en todos los temas. ¿Cómo nació la auditoría informática? Bueno, pues lo primero nació en el mundo financiero. El auditor se veía como un soporte de las auditorías financieras, que son las primeras que aparecieron y se formalizaron. La primera entidad que se creó en Estados Unidos, para variar, fue en 1969, se llamó la famosa EDPA, Electronic Data Processing Auditors Association, fue la primera asociación de auditores informáticos. Se vio que, bueno, para hacer una auditoría financiera, pues se necesitaba mucho soporte informático. Yo, de hecho, me recuerdo hace pues más de 20 años, cuando comencé con el mundo de las certificaciones, pues gran parte de los auditores venían del mundo financiero, en realidad. En 1993, esa asociación cambió su nombre al nombre que tiene actualmente, que es ISAC, Information System Audit and Control Association. 5 años más tarde adquirió el famoso Instituto de Gobierno, TI, y incluyó no solamente la parte de la auditoría, sino también la parte de gobierno, dentro de lo que es la ISACA. De la ISACA vamos a hablar largo y tendido en la asignatura. ¿Qué es una auditoría? Bueno, si nosotros nos vamos a referencias formales, nos vamos, por ejemplo, a la Real Academia Española, nos dice que es la revisión de la contabilidad de una empresa realizada por un auditor. O sea que aquí, en realidad, todavía está el concepto antiguo de auditoría, que es financiera, pero hay muchos más tipos.
La ISACA, ¿cómo define una auditoría? Una auditoría de sistemas, de sus operaciones, procesos de control, que se ejecuta en conexión con otras auditorías. O sea que está hablando que la auditoría de sistemas es una auditoría más. Hay otro tipo de auditorías y la auditoría del sistema lo que hace es complementarlas. Y una definición que a mí me gusta mucho, Piatini y Del Peso son dos figuras dentro del mundo de lo que es la auditoría y el control. Yo, de hecho, coincido bastante, sobre todo con Piatini, y tiene unas definiciones que a mí, pues ya les digo, me gustan bastante. Están bastante más cercanas a lo que es la realidad. Dicen, una auditoría es el proceso de recoger, agrupar, evaluar evidencias. O sea, tú cuando estás auditando, al final lo que estás haciendo es recoger, agrupar y evaluar evidencias. ¿Para qué? Para determinar si el sistema protege los activos. Esa famosa protección de los activos. De forma eficaz. O sea, no vale con proteger. Hay que proteger eficazmente. Yo, por ejemplo, en mi casa, si quiero proteger y que nadie entre, pues puedo poner 6 puertas en vez de una. ¿No? Estaré más protegido. ¿Pero eso es eficaz? No. Entonces, la auditoría de lo que se encarga es ver si realmente esa protección es o no eficaz. Más conceptos. Una auditoría es un proceso sistemático. Eso quiere decir que no se puede hacer al turun. Hay una serie de pasos, una secuencia que se tiene que realizar para hacer la auditoría. Ustedes en esta asignatura la van a aprender al detalle. ¿Qué pasos hay que hacer? ¿Cómo es el proceso? En cada uno de los pasos, ¿cuáles son las salidas de esos pasos? Etcétera, etcétera. A través de la cual una persona competente e independiente, una persona que le vamos a llamar auditor, que como veremos tiene que ser competente e independiente, eso nos pasa a nosotros mucho, ¿no? Y yo se lo voy a mencionar esto probablemente más de una vez, pero a nosotros nos pasa muchas veces que dicen la empresa, bueno, vamos a hacer una auditoría y tal. Dice, bueno, pues ¿quién es el auditor, no? Nos manda el perfil, el currículum y enseguida vemos que esa persona no es un auditor, para nada. No es competente y tampoco encima no es independiente. A través de la cual ese auditor objetivamente, porque la auditoría es un tema objetivo, obtiene y evalúa evidencias sobre una entidad, un sistema, para formarse una opinión y emitir un informe. O sea que al final el auditor tiene que formarse una opinión y emitir un informe. O sea, la principal salida de una auditoría es el informe de auditoría. Sobre el grado en el que se corresponden tales afirmaciones respecto a un conjunto de estándares o normas. Porque ya lo veremos más en detalle, pero cuando tú estás haciendo una auditoría tienes que identificar, es uno de los pasos obligatorios, todos los estándares, normas, políticas y procedimientos que vas a revisar durante la auditoría. Las regulaciones se da por hecho que las vas a también analizar. De hecho, nosotros en los preplanes de auditoría, como ya les explicaré en detalle en el tema 3, obligamos a que se identifique pues, toda la regulación aplicable al contexto. Vamos a ver más conceptos para entender mejor qué es una auditoría. Dice, una auditoría es un proceso. Van ustedes a ver en el tema 3 qué fases tiene, los pasos y demás. Para reunir y evaluar evidencias. O sea que tienes que recopilar un montón de evidencias durante la auditoría. Para determinar si los sistemas y recursos protegen los activos. O sea, otra vez la protección de los activos. Pero también alcanzan los objetivos de la organización. Porque yo puedo proteger los activos y no alcanzar los objetivos de mi organización. Si yo soy una pyme y quiero montar un centro de operaciones de seguridad, pues hombre, eso no es viable. Como la NASA, por ejemplo, eso no es viable, ¿no? Sí, tendré mi organización protegida de maravilla, pero eso no cumple los objetivos de la organización. De forma eficiente y que los eventos no deseados serán prevenidos, detectados y corregidos. Si pasa algo, pues tengo una capacidad de reaccionar. Perdón. Al final hay 3 principios de toda auditoría, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Una auditoría obligatoriamente tiene que ser independiente. O sea, la entidad que lo realiza tiene que ser independiente.
la persona que lo realiza tiene que ser independiente, luego lo vamos a ver. Tiene que ser sistemático, como ya les he dicho, hay un método que ustedes le van a aprender en detalle de cómo se realiza una auditoría. Y tiene que ser objetivo, tiene que estar soportado por evidencias. Y los resultados se le da a la alta dirección. Una auditoría no se reporta a un proyecto, eso es otra cosa. Como veremos en el tema 2. Una auditoría se reporta a la alta dirección. Consejo de Administración, Comité Directivo, Dirección General. Bien. Vamos a ver otro concepto. Ya hemos analizado bien lo que es el concepto de auditoría, para que ustedes lo entiendan bien. Pero hemos hablado de evidencias. Hemos dicho que durante la auditoría lo que hace el auditor es recopilar muchas evidencias. ¿Vale cualquier evidencia? No. Las evidencias tienen que ser suficientes, competentes y relevantes. Luego lo vamos a ver, lo que eso significa. Pero una evidencia no es cualquier cosa. No es un papel. Ni es una conversación, ni es una opinión de alguien. Eso no es una evidencia. Una evidencia es algo que es suficiente, competente y relevante. Luego lo vamos a ver. Es muy importante que el auditor, cuando estás haciendo la auditoría, analice si el proveedor que me ha dado esa evidencia es independiente o no. Hay que analizarlo. ¿Este a que me ha dado esta evidencia es independiente o no lo es? Hay que analizar. Otra cuestión que hay que analizar es que hay que cualificar a ese proveedor. ¿Es fiable? ¿No es fiable? Hay que analizar también si esa evidencia es objetiva o es subjetiva, o es una opinión que te ha dado alguien en una entrevista, pero sin ninguna demostración, sin ninguna evidencia. Y es muy importante el momento en el que se obtiene. Las evidencias hay que hacer un análisis muy exhaustivo del tema de las fechas. Si yo estoy analizando un documento, tengo que saber ese documento cuándo se hizo, cuándo se firmó, quién lo firmó y ese documento cuándo te le han dado y quién te le ha dado. Hay un montón de fechas que hay que analizar ahí relacionadas con las evidencias. Si a ti te proporcionan, por ejemplo, la arquitectura de un sistema de información y resulta que esa arquitectura es de hace 3 años, parece que no es útil, ¿no? O sea, a ti te la han dado, sí, hace poco, pero resulta que esa evidencia, pues, casi seguro que está obsoleta ya. Como hemos dicho, las evidencias tienen que cumplir varias cosas. Tiene que ser relevante, tiene que estar relacionada con el objeto de estudio. Este es uno de los mayores problemas a los que nos solemos enfrentar los auditores, como veremos en el tema 3. Cuando tú estás haciendo una auditoría, generalmente muchas organizaciones te proporcionan muchísimas evidencias, pero no tienen nada que ver con lo que tú estás auditando. Eso pasa mucho. Te dan un montón. De hecho, hay muchas entidades que utilizan esa técnica, ¿no? De entregarte de forma masiva un montón de evidencias, pero que al final no tiene nada que ver con lo que tú estás auditando. Tiene que ser fiable, tiene que ser objetiva, que tengas confianza en esa evidencia. Si tú estás analizando el plan de un proyecto y se lo preguntas al jefe de proyecto, pues te va a decir que el plan es maravilloso, porque lo ha hecho él. No. Tiene que ser algo objetivo y que te dé confianza. También tiene que ser suficiente. Si tú, por ejemplo, estás analizando la gestión de usuarios y te dicen, todos los usuarios tienen contraseñas. Bien. Y te dan 3 usuarios de ejemplo. Y resulta que la empresa tiene 20.000 usuarios. Pues, hombre, eso no es suficiente. No me vale. Con 3 no me vale. Tiene que ser suficiente. Y luego tiene que ser adecuada, que puedas llegar a una conclusión. En ese mismo ejemplo, si tienes 20.000 usuarios, pues para alcanzar una conclusión tendrás que hacer una muestra de esos usuarios, analizar desde el punto de vista estadístico, cuántas contraseñas se utilizan, cada cuándo se cambian, etcétera, etcétera. Que sea adecuada, que te soporte una conclusión. Bueno, pues todo eso tiene que cumplir una evidencia para ser considerada como tal. ¿Qué tipos de evidencias hay? ¿Qué métodos tengo? Bueno, analizaremos más en detalle esto en el tema 3, pero revisión de documentos.
¿Qué es lo que ocurre con la revisión de documentos? Este es un tema muy interesante en auditoría. Si tú te lees un documento, yo os proporciono ahora un documento de alguna empresa, de algún proyecto que estamos realizando, pues seguramente ustedes no sepan revisar ese documento porque no comprenden el contexto que rodea a ese documento. Primero hay que entender el contexto que rodea a ese documento. Si no, no lo vas a comprender. Entrevistas. Pues hombre, aquí varía mucho. Si tú no conoces al personal, tendrás que entrevistarle. Nosotros hacemos muchísimas entrevistas en nuestras auditorías, lógicamente. Sobre todo a perfiles como el CISO, como los jefes de programa o de proyectos. Esos son siempre entrevistas obligadas. El responsable de seguridad de la información, etcétera, etcétera. Pruebas y verificaciones de campo. Probar que los controles que te han dicho que funcionan, funcionan. Si te dicen, bueno, para acceder al edificio le damos una tarjeta. Bueno, pues habrá que ver que realmente le dan una tarjeta y cómo se la dan. Y luego le obligan a devolverla, por ejemplo. Observaciones del trabajo realizado, observar procesos. Por eso yo ya les he dicho que al principio de la clase que yo estoy continuamente viajando, visitando empresas. Lo que hacemos mucho es observar realmente cómo funcionan las empresas. Y por supuesto, hay muchas herramientas. Hay un concepto que se llama CAS, que es cualquier tipo de herramienta que tú utilices como soporte de la auditoría. Nosotros, por ejemplo, en nuestro departamento, pues tenemos, no lo sé, alrededor de unas 100 herramientas, más o menos, para hacer auditorías de muchos tipos. Y, por supuesto, pues hoy manualmente pues hace pocas cosas. Casi todo pues tiene un soporte detrás de herramientas. Hay muchos tipos de evidencias físicas, por ejemplo, un detector de humos, tarjetas de acceso, testimoniales, que son las entrevistas, generalmente, documentales, pues un cableado, un map. Por ejemplo, a ti te entregan el cableado de una red y luego pues tendrás que chequear que eso realmente es así. No fiarte de los documentos que te dan, porque muchas veces muchos de los documentos no están actualizados en las empresas. Los procesos, cómo funcionan, los roles. Nosotros, por ejemplo, cuando analizamos procesos y procedimientos, pues solamente te hace falta leer. Casi siempre pedimos los procedimientos que suelen ser más típicos, ¿no? Dentro de lo que es las auditorías que hacemos y enseguida vemos que esos procedimientos no son operativos. De un procedimiento, por ejemplo, 100 páginas, pues nadie se lo va a leer en la empresa y entonces nadie va a saber cómo se ejecuta eso. Eso con la experiencia de auditor, pues enseguida ves si aquello funciona o no. Y luego pues tienes un tipo de evidencias que te lo dan herramientas de soporte. Herramientas de soporte. Bueno, yo de vez en cuando verán ustedes que en las slides les pongo el enlace a un vídeo. El objetivo es que cuando ustedes estén estudiando y analicen estos conceptos que estamos viendo en clase, vean ese vídeo, que siempre pues, es un ejercicio interesante, porque les habla de todos estos conceptos que hablamos. Por ejemplo, aquí en este vídeo pues, se expone el concepto de auditoría con ejemplos, de evidencia con ejemplos. Bueno, ¿cuáles son las funciones y objetivos de una auditoría? Bueno, pues depende, porque hay muchos tipos de auditoría. Hay auditoría interna, que es la que realiza la propia empresa, porque tiene un departamento de auditoría. Hay muy pocas empresas que tengan un departamento de auditoría, pero las grandes corporaciones, entidades públicas y demás lo suelen tener. Y hay una auditoría externa. El 99% de las auditorías las hace una empresa externa o una entidad externa. Porque es independiente del ente auditado. La finalidad, pues puede ser cumplimiento. Hoy hay muchas auditorías de cumplimiento, sobre todo el tema regulatorio, auditorías financieras, auditorías de los sistemas de gestión, que eso vamos a hablar largo y tendido en la asignatura, y de sistemas de información, que son las auditorías informáticas, que ya hemos visto lo que era un sistema. Al final, los objetivos de la auditoría es evaluar y comprobar controles y procesos. En un momento determinado, o sea, una auditoría al final es una foto de un momento determinado cuando se realiza la auditoría. Tú haces la auditoría el mes que viene y te da una foto. Haces la auditoría dentro de 6 meses y te da otra distinta. Es algo que se ejecuta en un momento determinado.
que tiene una forma sistemática, una metodología que vamos a ver en detalle. Y que puede tener objetivos adicionales que te marca el que te establece el mandato de auditoría. Te dice, no, es que yo estoy más interesado en la eficacia de controles, en que realmente se cumplan las políticas, normas y la legislación, en que yo realmente los datos que yo tenga en mis sistemas sean fiables. Claro, al mayor uso de tecnología en una organización, mayor importancia tiene la auditoría. Por eso, en empresas poco automatizadas o poco digitalizadas, pues la auditoría de sistemas pues, no cobra mucha importancia. Pero a medida que las empresas se van digitalizando, pues cobra más y más importancia. El proceso completo de la auditoría lo vamos a ver hoy a muy alto nivel, pero vamos a desgranar punto por punto en el tema 3. Sin embargo, es importante que ustedes tengan un concepto de alto nivel en este primer tema de cómo funciona una auditoría. Una auditoría incluye las siguientes etapas. Una planificación. Una auditoría sin un plan de auditoría no es una auditoría. Tiene que tener un plan de auditoría. Una ejecución, un informe y una presentación de ese informe. Porque no vale con que yo haga un documento si no se lo lee nadie, ¿no? Tengo que presentarlo. La parte de comunicación es muy importante. Nosotros, en realidad, en mi departamento, más del 20% del tiempo, lo dedicamos a comunicar los resultados de las auditorías. Nosotros solemos hacer pues 50, 60 campañas al año de presentación de resultados, porque tenemos que presentar los resultados pues, a los comités de seguridad de los países, a la Comisión Europea, a la Agencia Europea del Espacio, a la Agencia Espacial Europea, a las empresas. Tenemos un montón de stakeholders que tenemos que cubrir la comunicación de la auditoría. Es un proceso clave, la comunicación. Ahora vamos a entrar más en detalle en qué se hace en cada una de estas fases. Pero como ya les digo, esto lo vamos a desgranar en el tema 3. Pero ¿qué se hace en una planificación? ¿Qué hace un auditor en una planificación? Que, por cierto, otra métrica que es interesante es que nosotros el 15% del tiempo lo dedicamos a planificar aproximadamente. A veces es un poquito más, pero como media más o menos es sobre el 15%. Lo que hace el auditor es obtener un conocimiento de la misión, objetivos, metas y procesos de negocio. No es lo mismo auditar una empresa que venda fruta que una empresa que haga misiles o satélites. No es lo mismo. Hay que entender el contexto y cuál es la misión, objetivos de la organización. Hay que identificar las políticas, normas, directivas y estructura de la organización. Cuando estás haciendo el plan, tienes que saber esa organización cómo está estructurada y cuáles son las políticas, normas y directrices y procedimientos que tiene. Te lo tiene que dar la organización, si no, no puedes hacer el plan. Tienes que hacer un análisis de riesgos, una evaluación de los riesgos. Veremos cómo se hace en el tema 3, pero tienes que hacerla, es obligatorio. Nosotros cuando recibimos un plan de auditoría, si no tiene esto, lo rechazamos. Si no tiene una evaluación de riesgos, lógicamente decimos que un plan de auditoría sin evaluación de riesgos, pues como jardín sin flores, ¿no? Realizar una revisión del nivel de control interno durante el plan, de alto nivel, lógicamente. Establecer el alcance y los objetivos de la auditoría. El alcance es algo que suele ser lo más complicado. Hay que, ese concepto de sistema que vimos antes, analizarlo detalladamente. ¿Qué personas participan? ¿Qué entidades internas, externas? ¿Qué subcontratistas? ¿Qué instalaciones hay? ¿Qué aplicaciones software? ¿Qué hardware? ¿Qué centros de datos? ¿Qué información? Todo eso hay que analizarlo en el alcance. ¿Vamos a cubrir todas las sedes de la empresa? ¿Sí o no? ¿Vamos a cubrir todos los países en los que está la empresa ubicada? ¿Sí o no? ¿Vamos a cubrir todos los sistemas de información de la empresa? ¿Sí o no? ¿O solamente es una auditoría del departamento financiero? El ERP, el CRM y demás. O sea, el alcance hay que describirlo al detalle. También desarrollar el enfoque de la auditoría. ¿Cómo voy a hacer la auditoría? ¿Qué pasos voy a seguir? ¿Cómo es el método? Y asignar recursos y planificar la logística. Voy a visitar muchos sitios, no voy a visitar muchos sitios, voy a hacer un pentest, voy a hacer un análisis de controles, qué equipo necesito,
qué perfiles necesito en el equipo, etcétera, etcétera, tanto recursos humanos como técnicos. Todo esto hay que hacerlo en el plan. De hecho, nosotros chequeamos en los planes de auditoría, como ya les he dicho, que si no tiene alguno de estos componentes, lo rechazamos. Durante la ejecución, el auditor, ¿qué hace? Bueno, pues entiende cómo funciona la organización. Al final, el auditor tiene que entender cómo funciona. Tiene que evaluar los riesgos y los controles. Tiene que ejecutar ese plan que ha propuesto de forma detallada. Tiene que revisar el área, evaluarla, realizar pruebas de cumplimiento y sustantivas. De esto vamos a hablar. Pero en una auditoría hay dos tipos de pruebas. De cumplimiento. ¿Se cumple o no se cumple? Tú, por ejemplo, si estás auditando el control de accesos de una organización y ves que entra una persona en la organización que nadie le pide nada, ni le pide una tarjeta, ni le pide nada, pues es que no se cumple el control de accesos, no hay control de accesos. ¿Se cumple o no se cumple? Ahora, si están entrando, como por ejemplo nosotros en nuestra organización, pues 3.000, 4.000 personas al día en la empresa, pues tendrás que llevar a cabo una prueba sustantiva, porque no te valdrá con estar observando ahí 5 minutos. No puedes sacar una conclusión. Tendrás que hacer una prueba de detalle. Durante la ejecución también tienes que ir elaborando el informe. Veremos cómo se escribe, incluso veremos ejemplos de no solamente qué partes tiene, sino cómo se escriben esas partes y cómo se detallan. Y, por supuesto, realizar un seguimiento de las no conformidades. Si has visto que no se cumple esa gestión de accesos, cuando acaba la auditoría tendrás que verificar que se sigue sin cumplir antes de hacer el informe. Un informe, que entraremos en detalle en el tema 3, tiene unas conclusiones, cuestiones de no cumplimiento, toda la información que ha sido recopilando, tiene que cumplir el objetivo de la auditoría y una recopilación muy exhaustiva de todas las evidencias que ha sido recopilando. Eso tiene que tener un informe sí o sí. Esas partes básicas. Generalmente tiene una introducción y una conclusión general y opinión. El informe casi siempre va a la alta dirección, con lo cual un consejero delegado o un director general se va a gastar, y les digo por experiencia, no más de media hora, una hora el informe. Con lo cual tiene que tener un resumen ejecutivo de 2-3 páginas, como veremos en el tema 3. Si no, no vale. Tiene que tener las reservas del auditor respecto a la auditoría. No nos han dejado visitar aquí. A mí me ha pasado de todo como auditor. Ya les contaré anécdotas, pero vamos, me ha pasado desde hacer un viaje largo, ir a una empresa y que no me dejen entrar, ni a mí ni a mi equipo, desde incluso alguna vez que no nos dejen salir. Nos ha pasado, en esta vida que llevo como auditor, me ha pasado de todo, pues escribir un libro, de todo lo que me ha pasado. Pero todas esas cuestiones tienes que ir reflejándolas en la auditoría. Todos los detalles de todos los hallazgos, las recomendaciones, las limitaciones que has tenido. Pues dices, bueno, yo voy a cubrir todas las sucursales de esta empresa, pero al final no hemos cubierto todas, solo hemos cubierto la mitad. Pues tienes que poner. Y todas las directrices, normas, guías y estándares que has seguido en la auditoría. Después tienes que comunicar los resultados de esa auditoría haciendo una reunión de cierre y generalmente lo que suele ser más recomendable, como vimos en el tema 3, es hacer una reunión de cierre, hacer un resumen ejecutivo y que combine presentación visual con presentación oral. No dar un documento y que se lo lean. Explicarlo en una presentación. Eso es lo recomendable siempre. Bueno, ya les digo que profundizaremos mucho más en el tema 3. Y vamos con la última parte del tema, que es, bueno, todo esto lo tiene que hacer un auditor, ¿no? Una persona que se le identifica como auditor, que es el responsable de la auditoría. Ese auditor tendrá un montón de personas o no que le dan soporte, pero el responsable de la auditoría es el auditor. Bueno, lo primero que tiene que tener el auditor, si no, no es un auditor, es independencia dentro y fuera de la organización, tanto profesional como organizacional. Eso quiere decir que tanto la parte funcional como orgánica pues, no tenga una dependencia. Si tú estás trabajando en un proyecto,
no puedes hacer la auditoría de ese proyecto, lógicamente. No puedes, porque no eres independiente. Tienes que tener independencia. Eso es lo primero, si no, no eres un auditor. Otra cosa, pero no un auditor. Tienes que respetar el código de ética profesional. La ISACA tiene un código de ética muy interesante, muy básico, que es lo mínimo que nosotros exigimos a todos los auditores. El debido cuidado profesional, tener claras las responsabilidades institucionales con terceros, legales y demás. Un auditor tiene que conocer la ley. Hoy día depende mucho del tipo de auditoría, pero en nuestro caso, por ejemplo, que son auditorías de seguridad de la información, hombre, si no te conoces la regulación, no puedes auditar. Tienes que conocerla en detalle, toda la regulación que haya aplicable de seguridad. Es lo básico. Tienes que ser capaz y tener unos conocimientos, una educación y una formación continua. Eso no quiere decir que un auditor sepa de todo. Luego puede tener ayuda de expertos. Nosotros, de hecho, muchas cosas de detalle, pues lo delegamos en empresas. Por ejemplo, queremos hacer un pentest, no lo hacemos nosotros. Cargamos una empresa que es especialista en pentest y le marcamos las directrices de qué tipo de pentest, si es una caja blanca, caja negra, qué tipo de pentest queremos. No puedes saber de todo, pero al final sí que tienes que tener por ciertos conocimientos y ciertas capacidades. Es lo que les digo, que muchas veces las empresas dicen, Pepito, menganito, hacer la auditoría. Hombre, tienen que tener competencia. Lo que nos dice la ISO 19011 es que el auditor, al menos, tiene que conocer el método sistemático para hacer la auditoría. Nosotros lo vamos a ver en detalle aquí. Conocer las normas y la regulación, la legislación, eso es lo básico. Y también conocer el contexto de la organización, es lo que les digo, no es lo mismo hacer una auditoría. Nosotros, por ejemplo, tenemos contactos de muchos tipos. Hay empresas que nos están integrando un satélite, por ejemplo, que vale muchísimos millones de euros y que participan en ello pues 60, 70, 80 empresas, que un proyecto de desarrollo software de una aplicación para gestionar los usuarios. Bueno, es lo mismo. Tienes que entender el contexto y el alcance de lo que estás auditando. Eso es fundamental. Vamos a ver si aquí no me falla el este. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice Surfield? Perdón, de un auditor. Dice, tiene que tener habilidades técnicas y éticas. Hombre, el auditor es el primero que tiene que respetar la ley. Tiene que dar ejemplo. Si el auditor es el primero que se salta al control de accesos, eso no puede ser, ¿no? Tiene que tener una ética de trabajo. Tiene que tener habilidades técnicas, tiene que tener inteligencia, creatividad. Hay que ser muy creativo para hacer una auditoría, sobre todo auditorías complejas. Muy digital, porque casi todo está automatizado y sin herramientas no puedes hacer nada, prácticamente. Tiene que tener visión para ver lo importante y lo veremos, el concepto de materialidad, que es importante y que no. Y, por supuesto, casi siempre se pide experiencia, pero si no la tienes, pues es difícil empezar. Aunque un auditor responsable casi siempre la tiene, luego tiene gente que le ayuda. Y lo más importante es tener inteligencia emocional, porque un auditor trata con mucha gente, hace muchas entrevistas, tiene que comunicar los resultados, a veces malos, a veces buenos, a veces peores, a mucha gente, a muchas entidades, a muchas organizaciones, y el tema emocional es muy importante. Ahí cobra un papel fundamental. Bueno, aquí tienen ustedes una sesión donde, en ese enlace, ese vídeo, donde se revisa en detalle este concepto que hemos visto de auditor, de qué es un auditor y qué no es un auditor. En cualquier caso, en el tema 2 profundizaremos más. Bueno, y con esto hemos concluido el tema 1. Para hacer una recapitulación, hemos presentado la asignatura, una asignatura con 9 temas. Los 3 primeros son auditoría y control. Vamos a machacar estos conceptos. Yo en todas las clases les voy a hacer un resumen de la clase anterior.
para que no se me pierda nadie por el camino. Sobre todo, es importante en estos primeros temas, porque si ya no has cogido el concepto de activo o de sistema, ya vas mal durante el resto del proceso. Y, por supuesto, sigan las recomendaciones que les he dado. Hemos visto el concepto de auditoría, hemos visto que es un proceso sistemático, que no se hace turutuntú, que vamos a aprender en detalle cómo se hace. Hemos visto que tiene 3 fases: planificación, ejecución, informe, presentación, que puede ser una misma fase. Hemos visto que es un auditor. Hemos visto también el concepto de evidencia, que es muy importante en el mundo de auditoría. Y en el tema de la semana que viene, que es un tema súper interesante, vamos a ver el control. ¿Qué es el control? ¿Qué tipos de controles hay en las organizaciones? ¿Cómo están organizados y clasificados esos controles? Vamos a entrar al detalle en los controles generales y los controles de aplicación. Y la parte más importante que vamos a ver es cómo implantar un sistema de control en la organización, de acuerdo al marco COSO. Vamos a ver 2 marcos de trabajo, COSO y COVID. En esta asignatura vamos a ver 2 marcos, COSO en el tema 2 y COVID en el tema 4. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Como ya les he comentado, tienen ustedes ahí pues, disponible el foro y demás para todas las cuestiones. Que les vaya muy bien durante la semana. Espero que disfruten con la asignatura. Es una asignatura muy práctica, muy útil para su trabajo, especialmente viendo los roles que están atendiendo a la clase. Y estamos contactados. Les espero la semana que viene en esa interesantísima clase de control que vamos a ver con mucho grado de detalle. Bueno, pues les colgaré, por cierto, la presentación luego se colgará. O sea, la presentación está colgada ya y lo que es el vídeo, pues se colgará a continuación. Muy bien, pues muchas gracias y que les vaya muy bien. Gracias a todos. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Feliz tarde para todos. Gracias.